Amados hermanos, muy buenos días en nombre del Señor. Como siempre, reciban los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios de un texto bíblico extraído en 1 Corintios capítulo 13 del versículo del 1 al 3 y tiene como título La importancia del amor en la vida cristiana. La importancia del amor en la vida cristiana. El amor. ¿Qué es el amor, amados hermanos? ¿Qué es el amor y cuál es su verdadero significado? Al preguntarle en algunas ocasiones a un grupo de personas qué es el amor, lo más probable es que obtengamos respuestas diferentes. Algunos apuntarán a la felicidad y la dicha, otros a la atracción y al compromiso. Cada quien lo vive a su manera, pero todos aseguran que es de los sentimientos más movilizadores. Muchos también lo definen como una sensación increíble. Artistas, filósofos, poetas e incluso psicólogos han intentado responder qué es el amor. En parte, todos han acertado porque se trata de un sentimiento tan complejo que existen muchas maneras de interpretarlo y definirlo. Según convicciones y creencias particulares, cada persona puede tener una percepción distinta de lo que es amar y ser amado. El amor existe y esto puede darse, por ejemplo, entre familiares, amigos, y conocidos. Este sentimiento toma un significado diferente en cada contexto. Por ende, sus implicaciones son variadas y no se puede llegar a un consenso sobre su definición. Pero la pregunta surge, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Las palabras del apóstol Pablo en los 3 primeros versículos del capítulo 13 de su primera carta a los Corintios son muy elocuentes y nos va a decir claramente que sin amor lo más preciado del hombre se reduce a nada. Lo vuelvo a repetir, sin amor lo más preciado del hombre se reduce a la nada. Sus más grandes logros que pueda conseguir el hombre se convierten en cero y los dones espirituales vienen a ser menos que nada. Y lo mismo podemos decir de la buena voluntad y simpatía hacia las personas, es decir, las benevolencias. ¿Qué puede ser más sublime que el entregar todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres? Dicen las escrituras, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo no solo da a entender en el versículo 3 que es posible hacer algo como eso sin estar movidos por el verdadero amor, sino que también nos enseña con toda claridad, de ser así, de nada sirve. Dicen también las escrituras en este pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 13, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dice la palabra de Dios. Si el amor no está detrás de todo cuanto hacemos, de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, este texto a los ojos de Dios no sirve para nada. De manera que el amor es la parte central en la vida cristiana. En este hermoso día quiero compartir 4 argumentos que apoyan esta declaración. ¿Qué es el amor y cómo se aplica en la vida cristiana? En primer lugar, el amor es aquello que nos dispone a ejecutar todos nuestros deberes para con Dios
y para con los hombres. Es el amor a Dios aquello que dispone nuestro corazón para honrar a Dios como es debido. El amor nos dispone a adorar a Dios por su grandeza y a someternos gozosa y voluntariamente a su dominio. Por algo el Señor colocó el mandamiento de amar a Dios a la cabeza de todos los mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. De esta fuente emana todos los demás. Es el amor a Dios aquello que nos mueve a obedecerle, como la obediencia que le dispensa el Hijo al Padre que ama. Es el amor aquello que nos mueve a refugiarnos en Dios en tiempos de dificultad. Y cuando viene la aflicción, queremos estar cerca de aquellos que amamos y recibir el consuelo de su compañía. El que ama a Dios se refugia en Dios en tiempos de necesidad. Es el amor a Dios aquella virtud que dispone nuestro corazón a deleitarse en el hecho de que Dios sea glorificado, aun cuando para ello tengamos que ser nosotros humillados. Es ese mismo amor que guarda nuestras almas de poner en duda la palabra de Dios o de poner en duda la pureza y legitimidad de su amor para con nosotros cuando atravesamos situaciones difíciles, y pueden ser estos de orden económico, familiar, de salud o espiritual. El que ama a Dios justifica a Dios y exalta su santidad y está dispuesto a decir como Pablo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nuestros deberes para con Dios son expresados por el amor a Él. Y todo lo que hagamos debemos de hacerlo siempre de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servimos. También lo mismo podemos decir en lo que respecta a nuestros deberes para con los hombres. Si amamos al prójimo, nos guardaremos de hacer deliberadamente nada que pueda dañarle. Más aún, nos ocuparemos activamente de hacer el bien a nuestro prójimo. Y no debemos de olvidarnos que la compasión y la misericordia, estos dos proceden directamente del amor. Es el amor la virtud que pondrá un cerco alrededor de nuestro corazón para que no envidiemos al prójimo en su prosperidad. Es el amor aquello que nos moverá a pensar caritativamente de sus acciones, a moderar nuestras pasiones cuando tiendan a levantarse en medio de la ofensa y de los malos entendidos. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12, escrito está: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En segundo lugar, cualquier cosa que hagamos y que tenga apariencia de virtud no es más que hipocresía cuando es ejecutado sin amor a Dios. Si no es por amor lo que hacemos, ya no hay sinceridad en nuestra actuación. Sea en el contexto de nuestros deberes para con Dios o de nuestros deberes para con los hombres, si el móvil que está detrás no es el amor a Dios o el amor al prójimo, solo será el amor a nosotros mismos. Será el amor a nuestra propia reputación y a nuestra propia comodidad. Muchas veces queremos el aplauso y la buena opinión de los hombres, ¿verdad? Así que mientras aparentamos estar preocupados por la gloria de Dios o el bienestar del prójimo, en realidad estamos preocupados por nuestra propia gloria y nuestro propio bienestar, haciendo obras que no tienen nada que ver con la salvación que Dios ha dispuesto por gracia para todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. En tercer lugar, decimos
La Biblia enseña que la vida cristiana es una vida de fe y que la fe obra por el amor. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, nos dice claramente que es por fe que andamos y no por vista. La vida cristiana es una vida de fe de principio a fin. Entramos en ella por medio de la fe y permanecemos en ella creyendo. Ahora bien, esa fe obra por el amor. Donde no veamos esa obra de amor, podemos concluir que no hay fe. Y donde no hay fe, tampoco hay vida cristiana. ¿Podemos concebir la vida cristiana sin fe? No, de ninguna manera. Somos salvos por gracia por medio de la fe y vivimos por fe. ¿Podemos concebir la fe sin amor? Tampoco, porque la fe que no obra es muerta en sí misma, dice el apóstol Santiago. Y Pablo aclara que la fe obra por medio del amor. Por lo tanto, podemos concluir que tampoco se puede concebir la vida cristiana sin amor. Lo mismo que no podemos concebir sin fe. Ambos elementos caminan de la mano. Ambos elementos caminan de la mano. Dios los juntó y el hombre no puede separarlos. En cuarto y último lugar, decimos que el amor es central en la vida cristiana. El amor es el resumen de todas las virtudes cristianas porque la Biblia así lo declara de manera explícita. En el libro de Mateo capítulo 22, de los versículos 34 al 40, dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, hablando de Jesús, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a Jesús por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por algo Pablo dice: el que ama ha cumplido la ley. Por lo tanto, de todo esto, de lo que hemos compartido, ¿qué enseñanza y aplicación práctica aprendemos para nuestra vida cristiana? A la luz de esta enseñanza bíblica, ¿qué debemos de hacer ahora? En primer lugar, debemos de examinarnos a nosotros mismos, amados hermanos, dado que el amor es algo esencial para la vida cristiana. En segundo lugar, dado que el amor ocupa este lugar de preeminencia en la vida cristiana, aquellos que poseen la convicción de ser hijos de Dios deben de esforzarse por crecer y abundar en este amor cada vez más y más. Con mucho respeto, amado hermano, ¿dices ser hijo de Dios? ¿Afirmas haber sido regenerado por el Espíritu Santo? He aquí entonces algo en lo que debes estar ocupado todos los días de tu vida. Y esto es poner este amor en práctica y abundar en ello más y más. Y de aquí también surgen algunas preguntas. ¿Puedes decir honestamente que tu amor por los hermanos es más fuerte hoy de lo que era antes? ¿De lo que era un año atrás? ¿Hace 6 meses? ¿Cómo te involucras con los hermanos, sobre todo en el contexto de sus aflicciones, en el contexto de sus necesidades? Hay hermanos en la iglesia que tienen razones para dar gracias a Dios por ti. En conclusión, si no podemos discernir crecimiento en estas cosas, probablemente estamos decayendo en nuestra vida de piedad. El que no está creciendo en amor, no está creciendo en nada, por cuanto el amor resume todo lo demás. Amados hermanos en Cristo,
Que el Señor nos ayude a ser juiciosos y honestos al evaluar estas cosas, pero sobre todo que nos dé un espíritu renovado de arrepentimiento, de modo que al evaluarnos a nosotros mismos no desfallezcamos. El Espíritu Santo no convence de pecado para llevarnos a la depresión, sino para que, enfrentando nuestros pecados bíblicamente, seamos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, tal y como dicen las Sagradas Escrituras en 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 22. Dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y descubriremos finalmente qué tan importante es el amor en la vida cristiana. Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo. Amén.